En Mateo capítulo 16, versos 22 al 27. Mateo 16, versos 22 al 27. Y en este día voy a predicar bajo el tema: ¿seguimos en pos de Jesús o tan solo seguimos su sombra? Y la palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pueden sentarse. Y voy a volver a repetir el tema. ¿Seguimos en pos de Jesús o tan solo seguimos su sombra? Habemos muchos que decimos seguir a Jesús, pero algunos le quieren seguir solo de lejos, lo siguen así de lejitos, y otros tan solo siguen su sombra. Ahora, ¿qué es seguir la sombra de Jesús? Sabemos que la sombra es un reflejo. Cada uno, pues, cuando nos paramos y nos da la luz, vamos a ver la sombra. La sombra es un reflejo de nosotros, un reflejo de los árboles, un reflejo de cualquier cosa. Se parece un poquito en la forma a lo que está reflejando esa sombra, pero no es igual. Yo podré poner mi mano y veo la sombra ahí encima de mi Biblia, pero la sombra que yo veo no es igual a mi mano, aunque tiene un poquito la forma, pero no es igual. A esa sombra yo no le puedo ver mis uñas. Solamente veo algo oscuro ahí. Veo los dedos, pero de ahí fuera no veo nada más. Así es la sombra completa de cada uno de nosotros. Simplemente una figura, pero una figura que no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, no respira, no habla. Y esa sombra está siempre con nosotros. Pero nosotros muchas veces queremos seguir solo la sombra de Jesús. No seguimos a Jesús, sino la sombra, bendito Dios. Vivir una vida religiosa es seguir la sombra de Jesús. Porque muchos llegan a la iglesia, pero no muchos siguen a Jesús. Muchos llegan simplemente por tener una vida religiosa. Dios quiera y este no sea el caso de ninguno de nosotros, bendito Dios, sino que nosotros hayamos llegado aquí por seguir a Jesús y no su sombra, bendito Dios. Pero lamentablemente hay muchos que solamente viven una vida religiosa, una vida sin compromiso, una vida bastante de lejos de Jesús. Y después dicen: no, si yo me convertí. No es simplemente decir que una vez yo confesé a Jesús como mi Salvador. Porque ¿de qué vale de que yo haya confesado a Jesús como mi Salvador y de ahí en fuera no haga nada más? Sino vivir simplemente por ese dicho o por esa acción que hice una vez cuando acepté a Jesús. Eso no me va a llevar a ningún lugar.
Simplemente entonces estoy viviendo una vida religiosa, una vida siguiendo una sombra, bendito Jesús. Cuando yo estaba en Puerto Rico, en la iglesia que me congregaba, había una familia, bendito Jesús, y esa familia, pasado el tiempo, quiso llegar con una doctrina de los salvos siempre salvos, bendito Jesús. Lo llamamos aparte, le dijimos que no podían predicarnos esa doctrina a nuestra iglesia. Se enojaron y se fueron, hablaban mal de nosotros porque decían que lo habíamos botado de la iglesia, cuando lo que hicimos fue tratar de corregirlo para que caminaran detrás de Jesús y no detrás de la sombra. Y al poquito tiempo uno de ellos lo veía por la calle predicando con una cerveza en la mano o con un cigarrillo en la boca, porque decía que él había aceptado a Jesucristo y que eso era suficiente, ya era salvo, bendito Dios. Pero sabemos que la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y una vida de consagración para poder seguir a Jesús, bendito Dios. Y en la Biblia encontramos miles de personas que seguían a Jesús. En la palabra vamos a encontrar diferentes escenas donde había multitudes que seguían a Jesús. En una de ellas vamos a encontrar que la palabra dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otra habían 3,000. Pero esas personas, la mayoría, iba simplemente detrás de los panes y los peces, bendito Dios. No iban porque tenían un compromiso con Jesús. No iban porque les interesaba el reino de los cielos. Solamente iban porque Jesús le alimentaba la panza, bendito Dios. Iban detrás de los panes y los peces. Habían otros que seguían a Jesús detrás de los milagros, bendito Dios. Y en ese caso podemos recordar de aquellos 10 hombres leprosos que vieron a Jesús pasar y desde lejos le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: vayan al sacerdote y preséntense. Vemos que de aquellos 10 hombres que habían, solamente regresó uno. ¿Por qué? Porque los demás 9 solamente habían ido donde Jesús buscando un milagro de sanidad. Y hay muchos que llegan a la iglesia solamente buscando el milagro. No llegan porque quieren seguir a Jesús, sino van detrás del milagro. Habían otros que seguían a Jesús. La palabra dice que andaban buscando ocasión en contra de Jesús. Y entre ese grupo estaban los escribas, los fariseos y los saduceos, que solamente iban detrás de Jesús buscando ocasión, buscando cómo hacerlo tropezar. En cierta ocasión hasta lo quisieron matar, lo quisieron lanzar por un precipicio. Pero sin embargo, había un grupo muy pequeño que seguía a Jesús porque verdaderamente estaba interesado en Jesús. Estaban sus amigos, parte de sus discípulos. ¿Por qué digo parte? Porque uno de ellos estaba con Jesús, pero parece que solo seguía a la sombra de Jesús. Porque estaba más interesado en lo que entraba en la bolsa que en el reino de los cielos. Estoy hablando de Judas. Vemos el final de Judas. ¿Por qué? Porque no seguía a Jesús. 3 años y medio con Jesús y solo le interesaba la bolsa. ¿Cuántos años llevamos nosotros en la iglesia? ¿Y estaremos interesados verdaderamente en Jesús? ¿O estaremos interesados en otras cosas?
Vendremos simplemente por vivir una vida religiosa. Vendremos simplemente por aparentar una vida de santidad. O vendremos porque verdaderamente queremos seguir a Jesús. Les voy a contar una anécdota que hace mucho tiempo lo escuché en uno de los mensajes de José Irión. Él decía en esa anécdota que había un hombre en el cual una iglesia tenía una deuda con ese hombre. Parece que era una deuda financiera, que el hombre había trabajado en la iglesia y la iglesia no había pagado esa deuda. Y el hombre ya no encontraba de qué otra forma cobrar la deuda, porque la iglesia no se la había pagado. Pero como ese hombre había trabajado en la construcción de esa iglesia, sabía dónde quedaban las luces. Y en un momento, dice que era temporada de Halloween, fue a una tienda y compró un disfraz. Dice que es un disfraz de diablo. No sé cómo será el disfraz de diablo, lo pintan con cuernito y con rabo. Yo no lo he visto ni lo quiero ver. No quiero saber cómo es. Pero él dice que compró el disfraz de diablo y fue y apagó todas las luces y solamente dejó una luz encendida que daba al altar. Y estando todo en oscuridad, dice que brincó en medio del altar y dice: ¡ah! ¡Soy el diablo! Y dice que con esa expresión todos los que estaban en la iglesia se levantaron y pegaron a correr hacia la puerta. Pero se hizo un amotín de tal manera que no todos cabían por la puerta. Dice que había un ancianito, el cual no se pudo levantar con esa agilidad y no pudo avanzar hacia la puerta. Y quedando atrapado entre la multitud que estaba en la puerta y el personaje que se había disfrazado, dice que se dio la vuelta hacia el altar y le dice: diablo, yo llevo 40 y pico de años dentro de esta iglesia, pero yo quiero que tú sepas algo, que durante todo ese tiempo que yo he estado en esta iglesia, yo he servido como diácono, yo he sido maestro de escuela bíblica, yo he sido oficial de esta iglesia, yo he predicado en esta iglesia. Pero vuelve y le dice: diablo, aunque yo he hecho todas estas cosas, yo quiero que tú sepas algo más. Y es que durante todo ese tiempo yo he estado de tu lado. Un hombre que había predicado en la iglesia, un hombre que había corrido todos los puestos de la iglesia, se ve en una situación difícil. Y confiesa realmente lo que era, porque esto no es cuestión de qué lindo yo predico, esto no es cuestión de cuánto yo enseño, esto no es cuestión de lo que yo haga dentro de la iglesia, esto es cuestión de que yo viva una vida de santidad, una vida de separación, que yo esté dispuesto a seguir a Jesús en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, aunque se aparezca el diablo, nosotros podamos pararnos firmes y decirle: Satanás, yo tengo a alguien que es más poderoso que tú, y ese Jesús que va de mi lado. Pero ese ancianito seguía a Jesús de lejos y no le podía decir al diablo que Jesús estaba al lado, porque Jesús estaba lejos. Por eso es que es importante que no nos separemos de Jesús, que sigamos sus pasos. Y el servir a Jesús
No es algo que es obligatorio, es voluntario. Debe salir de nuestro deseo servir a Jesús. A los niños los traemos cuando son niños. Pero ya cuando ellos tienen que tomar una decisión, ellos la deben tomar por sí mismos y no porque nosotros como padres los obliguemos a llegar a la iglesia. Nosotros tenemos que enseñarlos desde pequeño para que ellos puedan tomar esa decisión de que lo mejor es seguir a Jesús que seguir las cosas de este mundo. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Él lo dijo bien claro, si quiere. Él no le dijo, tienes que venir detrás de mí. Él no dijo, vengan detrás de mí. Si alguno quiere, si tiene el deseo, si reconoce que tiene la necesidad de buscar a Jesús. Pero para buscar a Jesús hay unos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Porque verdaderamente no es fácil servir a Jesús. Cuesta sacrificio. Hay decisiones que tenemos que tomar. Yo me recuerdo cuando yo, muchacho, que se me predicó el evangelio. Decía, ven a Jesús y todos tus problemas se acaban. Yo dije, bueno, si es así, pues entonces hay que seguir a Jesús porque ya no voy a tener problemas. Y recuerdo que me convertí a Jesús. Venía buscando soluciones. Que no hubiera más problemas, que todo fuera fácil porque era como pintaban. Ven a Jesús y todo será fácil. Y me convertí y esa semana fue cuando más problemas tuve, bendito Dios. Y yo dije, pero Señor, no que todo iba a ser fácil. Pero gracias al Señor, que aún en medio de aquellos problemas, en medio de aquellas dificultades, Jesús estaba de mi lado, bendito Dios. Y llevo ya unos cuantos años y Jesús nunca me ha dejado. Hay ocasiones que yo soy que digo a Jesús, quédate ahí que yo me voy por acá. Ahorita vengo. Pero Él nunca me ha dicho, quédate aquí que yo vengo después. Cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles en nuestras vidas. Momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones para seguir hacia adelante. Pero la pregunta es, cuando llegan esos momentos de tomar decisiones, ¿será que Jesús está a nuestro lado y nosotros le decimos, Jesús, ¿es tu voluntad que yo haga esto o no es tu voluntad? Pero muchas veces tomamos decisiones sin preguntarle a Jesús si es su voluntad o no es su voluntad. Por eso tomamos muchas veces malas decisiones. Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. Cuando seguimos a Jesús, tenemos unas cositas que hacer, bendito Dios. Y la primera es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pregunta que hago, pero no me la contesten. Mediten en ella. ¿Cuántas veces nos hemos negado a nosotros mismos? ¿Será que alguna vez nos hemos negado? ¿O simplemente queremos seguir a Jesús, pero sin negarnos?
No creo que podamos seguir a Jesús sin negarnos. Cuando seguimos a Jesús sin negarnos, pensando que estamos siguiendo a Jesús, yo les garantizo que solamente están siguiendo su sombra. Porque el negarse a sí mismo conlleva muchas cosas. Hay que tomar decisiones. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros jóvenes, nuestros hijos no están en la iglesia? ¿Por qué cuando llegan a cierta edad se alejan de la iglesia? ¿Verdad que nos hemos hecho esa pregunta? Pues le voy a dar la respuesta. La mayoría de las veces nosotros como padres tenemos la culpa de que nuestros hijos no estén en la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué nosotros a veces tenemos la culpa? Porque nosotros como padres le exigimos a nuestros hijos que tienen que sacar buenas calificaciones, le exigimos que tienen que estudiar una carrera, pero nunca le exigimos que se tienen que arrodillar a buscarle la presencia de Dios. Nos enfatizamos en que nuestros hijos alcancen buenas carreras, que alcancen lo material, pero no nos preocupamos porque alcancen la vida eterna. Ponemos nuestra mirada en las cosas que perecen y no ponemos nuestra mirada en las cosas que no perecen. Y le exigimos a nuestros hijos, tiene que estudiar. Tienes que hacerte de una carrera para que todo sea fácil, para que no pases el trabajo que yo he pasado. Le digo porque yo le he dicho así a mis hijos. Y queremos que nuestros hijos se superen y que sean mejor que nosotros. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Verdad que nos pasa? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que sean mejor que nosotros, que sean más preparados que nosotros. Que tengan una buena carrera, que tengan un buen trabajo y si es posible que tengan buenas empresas. Pero nos hemos olvidado de que lo más importante para nuestros hijos no es una carrera, no es que tengan un buen trabajo o que sean empresarios. Lo mejor para nuestros hijos es que se enfoquen en lo de arriba, en aquello que no perece, donde la polilla y el orín no corrompen. Queremos buenos trabajos, buenas posiciones. Ahora pregunta que hago. ¿Será que cuando nuestros jóvenes llegan a la universidad, Jesús va con ellos? ¿O lo dejan a la puerta y le dicen, Jesús, quédate aquí, porque de aquí para adelante tú no puedes entrar? Es más, yo creo que ni a la puerta lo dejan algunos. Algunos lo dejan fuera. Dicen, yo regreso pronto. Pero qué bueno que también hay jóvenes que están dispuestos a seguir a Jesús. Y le dicen, Jesús, aunque yo voy a la universidad, yo quiero que tú vayas conmigo. Aunque yo me pele los ojos estudiando, también me voy a pelar las rodillas orando. Siempre hay jóvenes que están dispuestos a, no importa cuál sea el sacrificio, no dejar a Jesús. Hay jóvenes que están dispuestos a dar la batalla y marchar hacia adelante, aun aunque se levanten tempestades. ¿Cuántos de nosotros llevamos a Jesús a nuestro trabajo? ¿O solamente lo dejamos en la casa y cuando regresemos le decimos, Jesús, llegué?
Y a veces llegamos tan cansados que decimos, Jesús, estoy cansado, quédate allá. ¿Llevaremos a Jesús a nuestros trabajos? Es pregunta que hago, no me la tienen que contestar. Qué bueno, bendito Jesús, después que trabajamos, tenemos una buena carrera. Juntar un dinerito, bendito Dios, e irnos a unas buenas vacaciones. ¿Verdad que sí? Es bueno las vacaciones. ¿A quién no le gustan las vacaciones? A mí me encantan. Después de tanto sacrificio trabajando, ¿por qué no tener unas vacaciones? Descansar, reposar, bendito Dios. Pero Jesús, ¿le habremos comprado nosotros el pasaje a Jesús para que vaya con nosotros a esas vacaciones? Va gratis si nosotros lo dejamos que vaya. Porque si no lo dejamos, Jesús respeta nuestras decisiones. Si nosotros decimos, Jesús, vente a mis vacaciones que yo quiero que tú estés allí, vamos a pasar unas vacaciones deliciosas. Porque Él dijo, echad sobre mí toda carga, que yo tendré cuidado de vosotros. Podemos irnos de vacaciones sin Jesús y cuando lleguemos vamos a estar más cansados de cuando nos fuimos. Es más, no solamente cansados, vamos a estar hasta embrollados porque hemos gastado toda nuestra finanza y la tarjeta hasta lo último. ¿Seguimos a Jesús o solamente seguimos su sombra? La palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por la añadidura. Pero nosotros lo decimos al revés. Nosotros decimos, buscad primeramente las añadiduras y si sobra tiempo, entonces Jesús. Nos pasa. No podemos decir que no porque nos pasa. Nos afanamos tanto muchas veces que nos olvidamos de Jesús. Y lo podemos encontrar en la Biblia, en el caso de Marta y María. María fue y se sentó a los pies de Jesús a escuchar las palabras de Jesús. Y Marta, aunque quería servir a Jesús, lo estaba sirviendo de la manera incorrecta. Porque sabemos que cuando llega una visita a nuestras casas los queremos atender lo mejor posible y brindarle de todo, ¿verdad? Pero muchas veces le brindamos de todo menos nuestra atención. Y eso era lo que quería Jesús, que Marta le brindara la atención. Quizás Marta le quería servir un juguito, quizás le quería servir una torta. Saberme lo que le quería servir. Pero estaba afanada. Y por eso Jesús le dice, Marta, afanada estás. María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada, bendito Dios. Cuando nosotros nos disponemos a seguir a Jesús, esa es la mejor parte. La Biblia nos habla aquí mismo, en esos mismos pasajes que yo leí al principio, lo voy a leer nuevamente. Dice, entonces Pedro tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén para que no padeciese ningún mal. ¿Había algún pecado en eso? ¿Verdad que no? Preocuparse por alguien, por el bienestar de alguna persona, no es ningún pecado, bendito Dios. Pero sin embargo, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en gran manera, bendito Dios. Por eso entonces Jesús reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios. No era que Satanás estaba detrás de Pedro como muchos predican. No era que Satanás estaba al lado, sino fueron las expresiones de Pedro, esa preocupación porque no le sucediera nada a Jesús cuando su ministerio era padecer en la cruz. Porque si Jesús no hubiese padecido, usted y yo no estuviéramos aquí. Muchas veces cuando nosotros tomamos malas decisiones, quizás Jesús nos tenga que llamar como le llamó a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchas veces nosotros ponemos nuestras miradas en las cosas que perecen y nos olvidamos de las cosas que no perecen. Es necesario que nosotros con más diligencia busquemos las cosas de arriba, no sea que nos deslicemos. Por eso es que Jesús dice que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos agradan, hay cosas que son buenas, que no son pecado. Pero muchas veces esas cosas no son de tropiezo para servirle a Dios. Por ejemplo, un trabajo puede ser de tropiezo para servir a Dios. Sin embargo, el trabajo que nosotros vamos a buscar el pan de cada día, quizás a buscar una estabilidad más económicamente, ganarnos el pan para sobrevivir. Pero muchas veces esos trabajos no pueden ser de tropiezo. Señor, dame un trabajo, que si tú me das un trabajo yo voy a diezmar. Señor, dame un trabajo, que si tú me das un trabajo yo te voy a buscar con más ahínco. Y muchas veces encontramos un segundo turno. No estoy en contra de los que trabajan en segundo turno, no. Encontramos un segundo turno. Y ese segundo turno ya no podemos venir a la iglesia. Y no estoy en contra de que trabajemos el segundo turno, me voy a explicar ya mismo. Así que no me miren con las caras largas, todavía no he terminado. Un segundo turno. Ya no venimos a la iglesia y decimos ya no puedo ir a la iglesia porque hay que trabajar el segundo turno. Muchas veces nos vamos deslizando poco a poco. Es que como trabajo segundo turno, ya estoy cansado, no tengo tiempo para orar. No oramos y seguimos deslizándonos. Muchas veces dejamos de venir los domingos porque nos sentimos tan cansados, es que no dormimos bien. Porque un segundo turno vendía yo saliendo como a 11:30. A lo que llego a la casa, me baño, hago algunas cositas, ya me vengo acostando de madrugada. Cuando me levanto un poquito tarde y hay que hacer otras cosas en mandado y ya no hay tiempo para servirle a Jesús. Bienaventurados aquellos que trabajan en segundo turno, pero ayunan, oran y buscan a Dios. ¿Me expliqué? Pero hay muchas personas que un segundo turno le hace daño. Yo trabajaba en un tercer turno, peor todavía. Yo entraba a las 11 de la noche, salía a las 7 de la mañana. Salía corriendo a recoger a mi esposa, llevarla al trabajo. Dejaba a mi esposa al trabajo, de ahí salía corriendo a buscar a mi hija mayor, dejarla en la escuela. Me acostaba un ratito, pendiente, a las 10:45 ya tenía que estar de pie porque a las 11 salía ella y tenía que irla a recoger a la escuela. Trataba de dormir otro ratito
Y a veces llegaba el pastor a buscar cosas insignificativas que podía esperar un poquito, pero no, él no las esperaba. Iba y me despertaba. De ahí a las 5 tenía que correr a ir a buscar a mi esposa al trabajo. Y de ahí prepararme e ir para la iglesia. Salía de la iglesia, los dejaba en la casa y seguía hacia el trabajo. Bien difícil. Pero gracias a Dios que durante ese tiempo no me impidió buscar a Dios. Pero hay muchas personas que sí le impide buscar a Dios. De esa manera duré 2 años, porque ya a los 2 años mis defensas se fueron al piso y pasaba más tiempo enfermo que lo que podía trabajar. Pero gracias a Dios que durante ese tiempo Jesús fue mi fortaleza. ¿Por qué? Porque no lo dejé en la casa, me lo llevaba al trabajo. Hay que negarse a sí mismo. Hay cosas que para nuestra vida secular son buenas, pero para Dios nos es tropiezo. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Que aunque hayan cosas que para nosotros sean buenas, agradables, muchas veces le tenemos que decir no, porque yo quiero agradar a Dios. Si la universidad me es tropiezo para yo buscar a Dios, entonces tengo que decirle a la universidad no, porque mejor me es el reino de los cielos. La palabra habla de un hombre que hizo granjeros grandes porque los que tenía eran pequeños y no le cabía todo. Hizo granjeros grandes y después que hace esos granjeros grandes le dice: oh alma mía, regocíjate y goza porque muchos bienes tengo. Entonces le llega el Señor y le toca y le dice: necio, si hoy mismo vienen a buscar tu arma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Ese hombre se había ocupado en las cosas materiales y se le había olvidado seguir a Jesús. A través de la palabra vamos a encontrar que Jesús llegó donde ciertas personas y las llamó específicamente. Llamó a Pedro, llamó a Jacobo, llamó a Juan, llamó a sus discípulos. Llamó a Leví de una mesa que estaba cobrando impuestos. ¿Y qué Jesús le dijo? Sígueme. Y la palabra dice que Pedro y su hermano soltaron las redes. Juan y su hermano soltaron las redes. Leví dejó la mesa y se fueron detrás de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a seguir a Jesús, dejarlo todo por Jesús? Qué difícil. Yo tendría que pensarlo mucho, bendito Dios. Señor, sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Será que tú verdaderamente me vas a sustentar? Señor, si no estudio, no voy a tener una profesión. Se me va a hacer más difícil. Pero vemos que todos esos hombres que Jesús llamó, no les faltó nada. Estuvieron con Jesús. Y la Biblia, en ninguna parte yo he encontrado de que estos hombres pasaron necesidad. Porque en el momento cuando había que pagar los tributos, Jesús le dice a Pedro: vete, tira al anzuelo y el primer pececito que coja, ábrele la boca. Y vete, paga los tributos tuyos y los míos. Hasta eso Jesús tuvo cuidado. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Jesús. Jesús les llamó, bendito Dios, para que le sirvieran. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros para que nosotros le sigamos. Ahora la pregunta. Otra pregunta, yo soy loco haciendo preguntas, pero ninguna me las tiene que contestar porque no es un examen.
estaremos nosotros dispuestos a seguir a Jesús como verdaderamente Él requiere que nosotros le sigamos. O solamente le seguimos por seguirle, bendito Dios. Segundo punto. Primero, tenían que, o tenemos que, negarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el otro? Tomar nuestra cruz. No la del vecino, la mía. Porque qué fácil es coger la cruz del vecino. ¿Verdad que sí que es fácil? Es facilito. ¿Te puedo usar Jonás de ejemplo? Yo puedo tomar la cruz de Jonás. Jonás, mañana tienes que ayunar. Estoy cogiendo la cruz de Jonás. Tienes que ayunar. No voy a ayunar porque no es mi cruz. Jonás tiene que ayunar porque yo tengo la cruz de Jonás. Tienes que ayunar. Jueves, no puede faltar. Así que si llegas tarde de trabajito, mira cómo te las haces. Si tienes que seguir derecho para acá, sigue derecho para acá, pero no puede faltar. Haz esto, haz aquello. Qué fácil, ¿verdad? Tratar de que el hermano sea como nosotros queremos que sea. Eso es tomar la cruz del hermano. Lo que hacían los escribas y los fariseos. Habían tomado la cruz del pueblo y querían que el pueblo hiciera lo que ellos no hacían. Y así nos pasa a nosotros. Nos gusta juzgar a los hermanos. Pero yo no vi a Jonás la semana pasada. ¿Verdad que sí? Nos gusta juzgar. Pero no nos gusta juzgando a nosotros mismos. Que no fui a la iglesia. ¿Por qué yo no fui a la iglesia? Yo tenía que estar ahí. ¿Verdad que no? Nunca nos decimos así. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Pero vamos a la cruz. ¿A qué cruz se estaba refiriendo Jesús? ¿Será la cruz, como muchos dicen? Los problemas, las dificultades, las aflicciones. ¿Sería esa cruz? Muchos opinan de esa manera. Yo opino diferente. Quizás esté equivocado yo y ellos estén correctos. Pero les voy a decir lo que yo opino. Bendito Dios. Sabemos que antes de venir a Jesús teníamos problemas y dificultades. Hay gente que no le sirven a Jesús, tienen problemas y dificultades. Pero la cruz, ¿para qué se usaba la cruz? Ahí guindaban las personas para matarlas. A Jesús lo llevaron a la cruz con el propósito de matarlo. Y no solamente llevaron a Jesús, sino que llevaron también 2 ladrones al lado de Jesús. Y dice la palabra que aquellos 2 ladrones pegaron a burlarse de Jesús. Comenzaron a mofarse de Jesús. Pero uno de ellos se arrepintió. Estaban colgados en la cruz. Tampoco es esa la cruz que se estaba refiriendo Jesús. Pero la cruz sí es un símbolo de muerte. Aunque ahora la cruz se usa como símbolo de la iglesia, pero para aquel entonces era un símbolo de muerte, donde mataban a los malhechores y criminales de aquella época. El mismo apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, cuando Jesús le dice, toma tu cruz, quiere decir que moramos al yo para que entonces Cristo viva en nosotros. Para que cuando nosotros vayamos donde una vida necesitada a llevarle el evangelio, esa persona pueda ver a Jesús a través de nosotros, bendito Dios. Pero muchas veces nosotros queremos sobresalir por encima de Jesús. Entonces no estamos llevando la cruz. Muchas veces
nos paramos a testificar y cometemos el error de decir yo hice esto, yo hice aquello, yo prediqué y se convirtieron tantas vidas. Y nunca le damos la gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque queremos sobresalir. ¿Por qué? Porque no estamos crucificados. Cuando nosotros estamos crucificados, testificamos de otra forma. Qué bueno que Jesús fue y salvó tantas vidas. Que Jesús se llegó al hospital y sanó tantos enfermos. Simplemente fui un siervo inútil que hice lo que Él me dijo que hiciese. Pero ya se nos olvidó de que somos siervos inútiles. Ahora somos apóstoles, reverendos, doctores. Oh, hermanito. ¿Qué hermanito ni hermanito? Soy el doctor fulano de tal. Se nos sube hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque no estamos crucificados. No podemos decir como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. O sea, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguir a Jesús, el primer paso era negarnos. El segundo, tomar la cruz. Y cuando ya hayamos tomado la cruz y hayamos muerto a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros deleites, entonces estaremos preparados para seguir a Jesús como Él quiere que nosotros le sigamos. Porque no es seguir a Jesús a mi manera. Porque muchos quieren hacer del evangelio un método de vida, de vivir cómodamente a su manera y darle una interpretación a la palabra a su manera, bendito Dios. Hacen un pretexto de la palabra para entonces vivir a la manera que les gusta. Y esto no es como a mí me gusta, esto es como a Jesús le agrada que yo viva. Jesús estuvo dispuesto. Jesús no se negó a la cruz de aquel madero en el cual lo colgaron. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces, bendito Dios, nos señalan o nos dicen cosas y nosotros hacemos como Jesús, cejamos nuestras bocas? ¿O es que se nos sale el yo porque no está crucificado y nos ponemos pico a pico? Si me dicen así, le digo asá. Si me levanta la mano, le levanto el puño. No se asusten porque ha sucedido dentro de iglesias. Personalmente yo lo he visto. Y otros casos me han contado. ¿Por qué? Porque no están crucificados. Muchas veces nos vamos enojados de la iglesia. Es que la pastora la tiene cogida conmigo. Yo lo he escuchado, pero no le voy a decir de quién. No estamos crucificados. Estamos vivitos. Dicen vivitos y coleando, pero no creo que coleando. Estamos vivitos y vivitos. No tomamos la cruz y es necesario que tomemos la cruz.
que estemos dispuestos a someternos. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Qué se cree la pastora? Que si quiere ayunar, que ayune ella. Sí. La que se muere es ella, no yo. Yo aguanto el hambre. Esta es cuestión de sacrificio. Que nos neguemos a nosotros mismos. El plato de bistec, que espere. La chuleta, que espere. Un flancito, que puede esperar también. No estamos muchas veces dispuestos a negarnos a nosotros mismos y mucho menos tomar la cruz. Porque la cruz es pesada. Es difícil yo someterme a mí mismo. Pero si no me someto, hacia ningún lado voy. No voy detrás de Jesús, voy detrás de su sombra. Es necesario que con más diligencias atendamos. Es necesario que nos sometamos. Pero no nos gusta someternos. Queremos mandar, pero no que nos manden, bendito Dios. Muchas veces, bendito Dios, nosotros como creyentes estamos tan y tan lejos de lo que es la realidad de buscar a Jesús. Andamos como la iglesia tibia. Bien, yo pude haberme quedado el jueves. Y si me hubiese quedado el jueves, no me hubiesen robado nada. ¿Verdad que sí? Qué bueno que se la robaron. ¿Por qué se la robaron? Porque estaba aquí. Y como estaba aquí, escuchando palabra de vida, que se lleven lo material, después que no se lleven el gozo de la salvación, que es lo más importante, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Y si llego otra vez y tengo que parquear la pico allá abajo, la parqueo. No me voy a respirar para casa. No, ya el parqueo, quedan los parqueos de atrás, no, ahí está peligroso. La parqueo, si se la quieren llevar, que se la lleven también. Después que no se lleven la salvación. Ahora eso sí, tenemos que ser precavidos, bendito Dios. Pero que eso no impida que nosotros busquemos presencia de Dios. Y tercero, Jesús dijo, sígueme. Después de haber cumplido con los primeros 2 pasos, entonces estamos preparados para seguir a Jesús. Entonces sí vamos a seguir a Jesús como Él requiere que nosotros le sigamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Ves cómo lo dijo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces resucitamos y se nos sale el viejo hombre. Pero qué bueno y grandioso sería que no resucite, que nos quedemos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es Jesús, que nos amó. Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Ahora, ¿qué está usted dispuesto a hacer por Jesús?
Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas cosas, pero que ninguna de ellas nos separe del amor de Jesús. El apóstol Pablo estaba tan y tan seguro que ninguna de estas cosas lo iba a separar del amor de Jesús. Los voy a dejar con esta pregunta. ¿Está usted también seguro que ninguna de estas cosas los va a separar del amor de Jesús? ¿Está usted seguro de que usted está muerto todo el tiempo y que ya no vive más usted, sino que vive Cristo en usted? Si no está seguro, yo lo invito, porque aquí está el dador de la vida. Aquí está Jesús para ayudarle. Aquí está Jesús para sustentarle. Aquí está Jesús, que es el único que nos puede ayudar. Porque yo con mi propia fuerza no puedo, pero con Cristo puedo. Nosotros nos podemos apoyar uno a los otros, pero Jesús es el que va a ejecutar estas obras en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a seguirle. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y nuestra pastora. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a nuestro hermano José. Dios lo bendiga más. Gloria al Señor. Esa palabra, ¿verdad? Tan necesaria, edificante para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Creo que el Señor nos ha hablado a todos. Sí. Necesitamos, amén, tomar esa cruz y seguir al Señor. No es fácil, pero se puede. Amén. Gloria al Señor. Y en este momento, pues si alguno quiere la oración, si alguno